Bueno, ahora voy a explicar la práctica 10, que es la del multímetro. En específico, este video es para el grupo 603 porque ya no se pudo hacer la experimentación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacerla por medio de video. Yo voy a hacer mi circuito y se los voy a ir mostrando cómo medir cada, cada factor para que ustedes puedan llenar su protocolo y hacer su reporte final. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser armar el circuito. Bueno, los materiales que vamos a ocupar para esta práctica es un multímetro. El multímetro, ¿qué es lo que tiene que tener o para qué nos va a servir? Ahorita nada más como estamos haciendo prácticas elementales, prácticas simples, debemos de considerar tres cosas que mide el multímetro. Uno es el voltaje, otro es la resistencia y por último la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este va a ser nuestro multímetro. Estas van a ser las escalas o las cosas que mide el multímetro. Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde colocarlo? Bueno, para las tres cosas que queremos medir, el voltaje, primero siempre lo vamos a encontrar representado por la letra V. Si ven la diferencia que aquí tenemos entre estas dos Vs, es que uno tiene una línea recta y otro tiene una línea ondulada. ¿Cómo vamos a diferenciar entre cuál poner? Bueno, el voltaje que tiene la línea recta significa que es de corriente directa. El voltaje que tiene la línea ondulada es o significa que es corriente alterna. La corriente directa en nuestro caso va a ser la pila. Corriente alterna, por ejemplo, la podemos encontrar en nuestras casas. Es lo que llega a nuestro hogar. Posteriormente, ¿se acuerdan que vimos las resistencias eléctricas y se representan por una letra griega que es la omega? Entonces, aquí tenemos un símbolo de omega y es lo que vamos a poder estar midiendo la resistencia. Aparte de esto, si ponemos este selector aquí, también podemos medir continuidad. Continuidad, esta es esta bocinita. ¿Para qué nos sirve medir continuidad? Nada más para saber si un circuito está cerrado y es funcional. Estas que tenemos aquí son es para medir la corriente eléctrica. Entonces, dependiendo lo que queramos medir, por ejemplo, aquí es pico, micro y amper. Entonces, dependiendo de lo que queramos medir, en este caso en nuestra pila va a dar solamente microamperios. Lo tenemos que poner aquí. Si ven, tienen más factores, pero ahorita nada más lo que queremos aprender es cómo medir esto. Por ejemplo, este multímetro mide con, también puede medir temperatura, pero pues en este caso no es funcional para nuestra práctica. Ahora, aquí abajo vamos a encontrar tres bornes. Generalmente, siempre vamos a usar el borne negro, que va a ser de nuestra punta. Esta va a ser nuestra punta. El borne negro siempre va a ir conectado en COM. COM es común. Entonces, siempre vamos a conectar el negro en COM, que es común. Ahora, nos falta conectar la punta roja, el borne rojo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O cómo vamos a saber cómo conectarlo? Bueno, aquí van a venir especificaciones. Si nosotros queremos medir resistencia, micro miliamperios, continuidad o cosas así, lo tenemos que poner en este borne, porque aquí nos está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a medir? En cambio, si queremos medir amperios completos, o sea, sin ningún prefijo, lo debemos de poner aquí. En este caso, nosotros vamos a medir mili. Entonces, mili o resistencia o continuidad o lo que sea. Entonces, esta punta o este borne tiene que ir conectado a esta entrada. Esta va a ser nuestra pila. A ustedes les había comentado que compraran una pila de 9 volts, que es la cuadrada, ¿no? Pero en este caso, como ya tenía yo este material en casa, pues lo vamos a utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta es una pila o es un power bank, como los que tenemos para cargar celulares. Nada más que se le hizo una adaptación. Al cable USB se le cortaron los demás cables y solamente se quedó el de la alimentación. En este caso, el morado va a ser negativo y el azul va a ser positivo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya nada más lo conectamos como si quisiéramos conectar nuestro celular y la prendemos. Al momento de prenderla va a estar energizado estos dos cables. Ahora este va a ser nuestro circuito. ¿Cómo vamos a saber si las resistencias están conectadas en serie o en paralelo? Bueno, pues ya saben que si un borne no toca el otro, o sea, si venimos y ponemos el dedo y se sigue por toda la resistencia y no hay otro divisor de corriente o otro cable, como este es el ejemplo, va a ser un circuito en serie. Entonces estos y estos va a estar en serie. Estos tres van a ser en serie. Estos, como llega aquí nuestro dedo y se divide el cable en dos,
pues vamos a tener que esta resistencia y esta resistencia va a ser en paralelo. Entonces les vamos a numerar de una vez. Esta va a ser la resistencia 1, esta va a ser la resistencia 2, esta va a ser la resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Ok, entonces lo primero que vamos a medir va a ser la resistencia. Para medir la resistencia, aquí vamos a medir cuánto vale la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la 4 y la 5. Entonces, en nuestro multímetro tenemos que checar dónde está el símbolo de la letra griega. Y aquí está, ¿no? Son los ohms. Los ohms vamos a medir, esta es la palanca selectora, la perilla. Entonces la vamos a mover hasta donde están los ohms. Vamos a medir primero la resistencia de la resistencia 1 para ver cuánto mide. Entonces, para medirla, solamente tenemos que poner nuestras puntas. Estas son las puntas. Tenemos que poner las puntas en las patitas de las resistencias. Entonces vamos a ponerlo y vamos a ver en el multímetro que nos dice que mide 0.987 kilo ohms. Esto quiere decir que mide 987 ohms. En su tablita van a poner que resistencia 1, el valor experimental es de 987 ohms. Ahora, en la resistencia 2 vamos a medirla. Igual ponemos las puntas en las patitas de la resistencia y vamos a ver cuánto mide. Nos dice que este mide 0.458 kilo ohms, es decir, mide 458 ohms. Entonces, el valor comercial, el valor experimental de la resistencia número 2 va a ser 458 ohms. En la resistencia número 3 tenemos que medirla igual, ponemos las puntas en las patitas y nos da un valor total de 97.7 ohms. Entonces, el valor experimental de la resistencia 3 tienen que anotarlo en su tablita, que es de 97.8 ohms. Ahora, para medir la resistencia número 4 y la resistencia número 5, lo tenemos que desconectar. ¿Por qué? Porque la suma de las resistencias, estas dos, cuando están en un circuito paralelo, siempre va a ser menor a la resistencia menor. Entonces, para saber su valor de solamente esta resistencia y solamente esta resistencia, tenemos que desconectarlas. Entonces, vamos a desconectarlas. Bueno, ya desconectamos una patita de la resistencia número 4. Al desconectar esta patita, este circuito ya está abierto, por lo que todo esto estará en serie y ya podemos hacer la medición bien de esta resistencia y de esta resistencia. O sea, solo quitamos esta resistencia para abrir el circuito aquí y que todo quedara en serie. Entonces ya podemos medir ahora sí el valor de la resistencia número 4. Igual lo ponemos en las patitas y vamos a ver que en el multímetro nos sale que es de 0.217 kilo ohms. Entonces, para hacer la anotación en nuestro tablita, tenemos que poner que el valor experimental es de 217 ohms de la resistencia número 4. Ahora, la resistencia número 5 también tenemos que anotarla y va a ser, lo ponemos las puntas en las patitas y checamos que en el multímetro nos sale un valor de 548 ohms, kilo ohms. Bueno, 548 ohms, o aquí marca 0.548 kilo ohms. Entonces, en la tablita que ustedes tienen que anotar el valor experimental de la resistencia número 5, que va a ser 548 ohms. Bueno, ya que tenemos anotadas nuestras resistencias, este es el valor experimental, ¿no? La resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar el valor teórico, porque por ejemplo, si llegas a una tlapalería, a una tienda de electrónica, no le vas a decir al que está vendiendo, me da una resistencia de 97.8 ohms. O sea, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque no puede haber valores así súper exactos. ¿Qué es lo que hicieron los que trabajan en esto? Unificaron y estandarizaron los valores de las resistencias. Entonces, en internet vamos a buscar una tablita que se llama valores comerciales de resistencias. Aquí vienen todos los valores comerciales que pueden encontrar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros tenemos una resistencia 1 de 987 ohms, tenemos que buscar aquí cuál es la que se le acerca más al valor comercial. Entonces vamos a buscar una que se acerque a 987.
Aquí es de 1 punto y algo. Aquí es de 82 y este es de 100. Vamos más, ¿no? 100, 820. Vamos de 820 y luego ya es de 1 kilo, o sea, de 1000. Esta sería la que se le acerca más al valor de la resistencia 1. La resistencia 1, el valor experimental es 987 y el valor de comercial va a ser de 1000, o sea, de 1 kilo. Entonces, este va a ser de 1 kilo. Valor teórico va a ser de 1 kilo o 1000 ohms. Después vamos a ir con la resistencia 2. La resistencia 2 va a ser de 458. Tenemos que buscar un valor que se acerque a 458. Entonces venimos aquí, 100, 200, 300. 458 sería más o menos 470. Porque no hay otro, sería este, ¿no? 470. La resistencia 2, el valor comercial sería de 470 ohms. La resistencia número 3 es de 97.8. 97.8 lo tenemos que buscar acá. Y sería, viene 68, 82, 100. Sería 97.8, lo más cercano sería 100 ohms. Entonces la resistencia 3 sería de 100 ohms. La resistencia número 4 va a ser de 217 ohms. Tenemos que buscar un valor comercial para 217. Vamos a buscar aquí 217, 217. Sería el más cercano 220 ohms. Entonces el valor comercial sería de 220 ohms. Y la resistencia número 5 sería de 548. Tenemos que buscar aquí un valor que sea de 548. Venimos en 100, 200, 300, 500, 510, 560. 560 es el valor más aproximado al 548. Entonces va a ser de 560. 560 ohms. Y listo, ya tenemos nuestro valor experimental y nuestro valor teórico. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran ir a una tienda de electrónica y llegan a pedir una resistencia, si les sale de 987 ohms, no la tienen que pedir de 987 ohms, la tienen que pedir de 1000 ohms. Si llegan a necesitar una resistencia de 97.8 ohms, no les van a vender una de 97.8 ohms. Tienen que llegar a pedir una de 100 ohms, ¿ok? Este es el valor comercial, el valor que todos saben, que todos usan, y este va a ser el valor que se encuentra en nuestro circuito. ¿Por qué hay esta diferencia entre este valor y este? Si se supone que las resistencias deberían de ser pues lo mismo, ¿no? Lo que están vendiendo. Si te venden una de 1000 ohms, pues ¿por qué no te da los 1000 ohms, no? ¿Por qué te da 987? Bueno, porque las resistencias tienen colores, tienen unas barritas de colores impresas en sus cuerpos. Esas barritas te van a decir, la última barrita, que generalmente es dorada, te va a decir que tiene un porcentaje de error o de estimación. Entonces, aunque sea de 1000 ohms, tiene un porcentaje, un pequeño porcentaje de diferencia. No necesariamente van a ser 10 ohms. Por ejemplo, pueden ser de 900, no sé, 950 a 1050 ohms. Hay una variación, ¿ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es energizar el circuito. ¿Cómo se va a energizar? Bueno, vamos a conectarlo a la pila. ¿Para qué? Para que por aquí pueda circular la corriente y podamos medir primero el voltaje. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si esto va a ser el final del circuito, este es inicio y este es fin. Porque si ven, viene aquí y este es el final del circuito. Entonces, en el inicio vamos a ponerle unos cables. ¿Recuerdan que estos se los pedí? Que son los cables caimán caimán. ¿Por qué caimán caimán? Pues porque se asemeja a la boca de un caimán, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos aquí para que sea más fácil manipularlos. Bueno, ya que tenemos conectados los caimanes a nuestras terminales del circuito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectar estas otras dos terminales a nuestra pila. Como yo les había pedido una pila de cuadrada, van a ir conectadas a las dos terminales, al positivo y al negativo. En este caso, como yo voy a usar una pila de estas, van a ir conectadas a cualquiera. Este puede ir a positivo y a negativo, o este puede ir a positivo o negativo. Entonces vamos a conectarlo como sea. Digamos, el amarillo va a ser negativo. El amarillo va a ser negativo. El azul va a ser positivo.
Entonces ya está conectado así. Ahora, aún no prendo la pila, entonces por lo tanto no va a haber voltaje todavía aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar nuestro multímetro. Nuestro multímetro va a estar preparado de la siguiente manera. Tenemos que medir voltaje. Entonces, de todas estas letras tenemos que buscar la letra V, que es la que va a medir el voltaje. En este caso va a ser estas dos. ¿Cómo las diferenciamos? ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando teníamos una rayita lineal era un voltaje de corriente directa? Cuando teníamos una rayita ondulada era un voltaje de corriente alterna. En este caso, como es nuestra pila, tenemos que es un voltaje de corriente directa. Vamos a seleccionarlo con la perilla selectora y después tomamos nuestras puntas, prendemos nuestra pila y vamos a ver el voltaje que le llega a la resistencia 1. El voltaje que le llega a la resistencia 1 va a ser de 2.97 voltios. Entonces en su tablita van a escribir voltaje de experimental 2.37 voltios. En la resistencia número 2 vamos a encontrar un voltaje de 1.12 voltios. Entonces, voltaje en la resistencia 2, 1.12 voltios o volts. Vamos con la resistencia número 3. La resistencia número 3 va a tener un voltaje de 0.595 voltios. Voltaje en la resistencia 3, 0.595 voltios. O sea, 0.200. 295. Entonces, ¿cómo o por qué sale esta diferencia? Recuerden que en un circuito serie el voltaje siempre va a ser diferente en todas las resistencias. Entonces, nos tendríamos que preocupar si nos sale un voltaje igual. Como nos sale un voltaje diferente en estas tres, que son resistencias serie, pues no hay ningún problema. Todas están correctas. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia número 4. El voltaje en la resistencia número 4 va a ser de 0.469. 0.469. Vamos a medir el voltaje en la resistencia número 5. El voltaje en la resistencia número 5 va a ser de 0.470. Si ven, es casi el mismo, o es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque estas resistencias están conectadas en paralelo. Al estar conectadas en paralelo, ¿se acuerdan que la fórmula nos dice que el voltaje en las resistencias en paralelo va a ser siempre el mismo? Ok. Ahora ya medimos el voltaje, ya medimos las resistencias de cada una, nada más nos falta medir la intensidad de corriente que fluye por el circuito y por cada resistencia. Entonces, para medir la intensidad de corriente en el circuito serie, que serían estas tres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos medir la intensidad de corriente total del circuito, o sea, no tenemos que desconectar ninguna de estas resistencias, nada más vamos a desconectar el lado positivo, que es el que energiza a la pila, al circuito, y este cable. Ya que lo tenemos listo, preparamos nuestro multímetro. Nuestro multímetro, ahora vamos a encontrar o vamos a querer medir la corriente. La corriente está medida en amperios o amperes. Entonces tenemos que buscar una A porque se representa con una A. Buscamos una A en estas letras y aquí tenemos que es picoamperio, miliamperio o amperio. Entonces lo que nosotros o lo que nuestra pila máximo da son miliamperios. Entonces lo vamos a cambiar aquí a mili. Ya tenemos nuestra perilla selectora en miliamperios. Y ahora vamos a intentar o vamos a medir los miliamperios que pasan por la resistencia 1, 2 y 3. ¿Por qué 1, 2 y 3? Porque recuerden que en un circuito serie la corriente que circula por todas las resistencias va a ser la misma. Entonces da igual que midamos esta o la del circuito completo. Vamos a medir primero el lado positivo del multímetro de la punta, lo medimos y prendemos nuestra pila. Y vamos a medir aquí, o vamos a juntarlo con nuestro cable. Aquí nos va a dar que la corriente que pasa por el circuito, por las resistencias 1, 2 y 3, va a ser de 2.99, 2.98, ahí está, 3. Va a ser de 3 miliamperios, ¿ok? Ahora, para medir la corriente que pasa por la resistencia 4 y la resistencia 5, se tiene que hacer, o se tiene que desconectar otra vez el circuito. Este circuito se tiene que desconectar, para medir las corrientes se tiene que desconectar esta patita
y esta patita. Entonces, para medir la resistencia número 4, la corriente que pasa por esta misma, tenemos que desconectar esta resistencia, este cable, ¿va? Ok, ya tenemos desconectado nuestro cable. Esta patita se desconectó de este cable que estaba aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero prender nuestra pila y poner las puntas en las patitas que desconectamos. La prendemos y se energiza el circuito y nos va a dar una corriente de 2.15 miliamperios. Entonces la corriente en la resistencia número 4 va a ser de 2.15 miliamperios. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a conectar estas dos patitas para que quede el circuito como antes. Y como queremos medir la corriente en la resistencia número 5, vamos a desconectar las patitas de la resistencia número 5. Vamos a desconectar esto. Ok, como vemos ya desconectamos la patita de la resistencia 5 y nos quedaron estos dos bornes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar nuestras puntas y las tenemos que poner para medir aquí. Prendemos nuestra pila, se energiza el circuito y nos va a dar una corriente de 0.85 miliamperios. Entonces, por la resistencia número 5 van a pasar 0.85 miliamperios. Listo, con eso ya tenemos todos nuestros datos para llenar en nuestra tabla. Lo que vamos a tener va a ser voltaje experimental de todas las resistencias. Vamos a tener corriente experimental de todas las resistencias. Recuerden que 1, 2 y 3 va a ser la misma corriente. 4 y 5 van a ser corrientes diferentes. Y para medir las resistencias también ya las medimos todas van a ser diferentes. Espero que con esto les pueda ayudar para hacer su reporte. Y ya les estaré diciendo cómo se va a entregar el reporte final y su protocolo. ¿Ok? Gracias.